Estamos reunidos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Alabado y glorificado sea, Señor. Gloria a ti por siempre. Bendecimos, Dios, te adoramos. Te glorificamos. Gloria a ti por siempre y para siempre. Espíritu Santo, ven. Ven y derrámate en nuestros corazones. Inúndanos. Llena nuestros corazones de ti. Ven. Ven, Espíritu Santo, ven. Hermanos, ábrense al Espíritu de Dios. Pídanselo a Él que derrames en su vida, en su corazón, con fuerza, con gloria y con poder. Ven, Espíritu de Dios. 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 Manifiesta tu poder, trae vida a mi vivir. Santo Espíritu de Dios, yo te entrego mi ser. Ven, Espíritu de Dios. 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 Ven, Espíritu Santo. Ven, presencia gloriosa de Dios. Ven. Ven, Espíritu Santo. Ven. Inunda, abraza, llena, envuelve nuestro ser. Ven, Espíritu Santo. Ven,
Ven, Espíritu de Dios, ven, inunda, abraza, envuelve nuestras vidas. Gloria a la baso, gloria a la rabia, alabando, gloria. Ven, ven, abre nuestros sentidos a ti, Dios. Ven, Espíritu de Dios, ven. Oh, gloria a la baso, lo carra, manda la baso, gloria a la baja. Gloria a la rabia, a la baso, gloria a la rabia, a la baja. Gloria a la baso, gloria a la rabia, alabando, gloria a la rabia, a la baso, gloria a la. Gloria a la baso, gloria a la rabia, alabando. Gloria a la basiri brillando, lo que rabia alabando. Gloria a la baso, gloria a la banda. Gloria a la baso, gloria a la bagra, mi alabando, gloria a la basiri. Ven, Espíritu Santo, abre nuestros sentidos, Dios. Toca en mis sentidos, desata mis sentidos para la gloria de tu nombre. Ven, 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 consuelo de Dios. Ven al fondo de nuestras almas con tu presencia, con tu poder, con tu gloria, con tu fuerza. Ven, ven, Espíritu de Dios, ven. Ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu de Dios. Manifiesta tu poder, trae vida a mi vivir. Santo Espíritu de Dios, yo te entrego mi ser. Ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu de Dios. Gloria, alabanza, hermanos, qué presencia gloriosa del Espíritu Santo. Disfrútalo, disfrútalo. Se está moviendo en medio de nosotros. Gloria y alabanza a ti, Dios. Alabado seas, gloria a ti, Dios. Ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu de Dios, ven, ven, Espíritu de Dios, ven. Gloria a la baso, gloria a la gloria a la paz. Ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu, ven, Espíritu de Dios, ven, ven, ven. Alabados, hermanos. Aquí hay personas que tienen mucho que hacer, como que el tiempo no te da para hacer lo que tienes que hacer. Y hay ciertos problemas que uno resuelve súper rápido y otros que se tardan. Si tú te identificas con esa palabra, dile al Señor: Señor, bendice mi tiempo para que yo pueda resolver lo que tenga que resolver. Bendiga mi tiempo, Dios, para la gloria de tu nombre. Bendiga mi tiempo, escríbele aquí, Dios. El Espíritu Santo, hermano, puede resolver muchas cosas en una sola hora, en un solo minuto. Para Él no hay tiempo. Alabasolo carra manda alabasolo ria alabagramia alabandala. Reciba lo que Dios está derramando en tu corazón esta mañana. Alabado sea Dios.
Gloria, alabanza a ti. Alabado y glorificado seas. Santo, poderoso, excelso y maravilloso. Bendice el tiempo de mis hermanos, Dios. Gloria a la basolo carra manda la banda la baso. Gloria a la basolo y a la gravia la banda gloria. Gloria a la basolo y a la gravia la banda. Mi alma te alaba, Señor. Gloria, alabanza a ti. Alabado sea Dios. Gracias, gracias. Gracias Espíritu Santo, gracias. Gloria, alabanza a ti, gracias. Gloria mi alabando, gloria alabasir y viviendo lo que había alabando. Alabado sea Señor. Gloria y alabanza a ti, bendito eres. Mi alma te alaba, gracias Espíritu Santo. Gracias por venir a nuestras vidas, por inundarnos de ti. No tenemos palabras para agradecerte. Tanta bondad, tanta misericordia, tanto amor. Gracias porque tú conoces nuestros corazones. Gracias porque conoces nuestras necesidades. Gracias por tu fortaleza. Gracias por amarnos. Gracias por inundarnos. Te alabamos, Dios, te bendecimos, te adoramos, te exalzamos, te glorificamos. No hay palabras en nuestro corazón para agradecer tu gran amor, tu gran ternura, tu gran misericordia. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria y alabanza a ti, gracias. Poderoso, maravilloso, excelso eres tú, mi Dios, bendito. Alabado y glorificado seas. Gloria, gloria, gloria y alabanza a ti. Mi alma te glorifica, mi ser, mi corazón te alaba, Dios, te bendice. Alabado y glorificado, gloria, gloria, gloria y alabanza a ti. Santo, santo, santo eres. Gracias, gracias Dios. Hermanos, y esta mañana pido su intercesión. Pídaselo a Dios por mí. Que Dios abra nuestros sentidos para escuchar su voz por medio de la palabra en este momento. Pedimos, Madre, tu intercesión, somos tus misioneros. Bendícenos y protéjanos. Madre, pida al Espíritu Santo, tu esposo, que bendíganos, que nos hable de manera especial. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios puede hablar de muchas maneras, Y Dios de hecho está constantemente hablando. Si Dios está constantemente hablando, Rafa, ¿cómo yo no escucho la voz de Dios? ¿Cómo yo no puedo saber cómo entender la voz de Dios? Dios, hermano, como hablé, habla de muchas maneras. De hecho, en el Antiguo Testamento hay un relato que Dios habló por medio de una mula, hasta por medio de una mula. Y hay un pasaje, ¿verdad?, a los profetas, que dice, si los profetas se callarán, hasta las piedras hablarán. Si la voz de los profetas se callan, Dios tampoco se va a quedar. Dios habla por medio de sus profetas, ¿verdad? En el Antiguo Testamento hablaba por medio de sus profetas. Pero si ellos decidieran quedar con las voces cerradas, porque hasta un profeta tiene libertad de callar lo que Dios dice. Dios dice, aunque los profetas se callen, las piedras hablarán, ¿verdad? Dios habló también por medio de una zarza ardiente. Acuerda que cuando quiso hablar con Moisés, Moisés vio una zarza ardiente y él se quedó, fue a mirar y por medio de aquello Dios habló.
Dios habla también, hermanos, por medio de los ángeles. ¿Sabían ustedes que Dios habla por medio de los ángeles? Así habló con la Virgen María. Envió el arcángel para hablar con la Virgen María del plan que Dios tenía con él. Dios habla también por medio de visiones. Si vamos con el papá de Juan Bautista y también San José, el esposo de la Virgen María, ellos estaban y tuvieron una visión. La visión que tuvieron, estaban soñando. Otra manera que Dios habla por medio de sueños. Y ese es un otro tema también. ¿Cómo, Rafa, yo puedo saber si mi sueño vino de Dios o si mi sueño es mío? ¿Verdad? Hay algunas diferencias. Cuando es un sueño de Dios, de verdad de Dios, como que tú no te olvidas, como que te queda en la mente. Pasará años, no te olvidas. Cuando es un sueño de Dios, cuando tú despiertas, usted empieza a recordar los sueños con los detalles que Dios permite darte en ese mismo sueño. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer cuando sueña? Seguir orando para que Dios te dé la interpretación del sueño, porque tu sueño puede tener miles de interpretaciones, pero tú no puedes poner tu interpretación ni la interpretación de un hermano. Tal vez la gente, cuando no sabe un sueño, va a preguntar a una persona, ¿verdad? Y la persona que tiene un sueño tiene que discernir la interpretación de Dios, no la nuestra. La interpretación, ¿qué es, Señor, lo que tú me quieres decir? Yo nunca me olvido que estaba en una casa de retiro y llegué al jueves y el viernes en la mañana empezaría el retiro. Y yo tuve un sueño. Yo estaba con un hermano de comunidad aquí, con Junior, y en el carro la policía nos paró, ¿verdad? Y cuando la policía nos paró, la policía dijo que nosotros estábamos llevando drogas. Y nosotros dijimos, no estamos llevando drogas. Y en el sueño mío, la policía dijo, sí, hay drogas. Entonces salimos del carro y ellos empezaron a ver que en el carro había drogas o algo así. Y no encontraron nada. Entonces el policía salió y estaba muy enojado, o sea, muy enojado, de verdad. Y era un policía, nos teníamos miedo ya del hombre, la actitud que él tenía, hasta que él dijo que la droga estaba dentro de nosotros, así escondida en el cuerpo de nosotros, que nosotros teníamos que desnudarnos, ¿verdad? Y nosotros decíamos, no nos vamos a desnudarnos, o sea, no tenemos drogas aquí. Y ellos nos empezaron a agarrar a fuerza, hermano, para hacerlo eso. Y ahí Dios desperté, ¿verdad? Entonces, el otro día, ese fue el sueño que yo tuve en la noche. El otro día, cuando voy a empezar el retiro, cuando abro los ojos, veo que el policía que estaba en mi sueño estaba frente mío ahí haciendo retiro. Y yo me asusté. Cuando yo lo vi, inmediatamente yo recordé que él estaba en el sueño mío en la noche pasada, y me pasó así como todo el sueño que yo tuve. Entonces, en el momento de la oración, el Señor me da la revelación de este sueño, diciendo, hable con él, porque él es como una persona que abusa de niños. Y yo lo voy y primero lloré por él, después lo llamé aparte y dice, mira, ayer yo tuve ese sueño, porque tú tienes ese pecado, ¿verdad? Yo dije al hermano, y el hermano se asustó y me miró y confesó su pecado. O sea, era un sueño de Dios. ¿Cuál era la finalidad de un sueño de Dios? Para que yo fuera instrumento de Dios a ese hombre. Yo fuera instrumento de Dios para ese hombre. O sea, Dios habló ahí y tenía una finalidad, y él tenía un fruto de que yo tenía que hablar con ese hermano y sacar del error que él estaba. Dios habla por medio de sueños. Ahora, mis hermanos, vamos a hablar bíblicamente, entrar en la palabra de Dios. Porque aquí hay algunas maneras, pero esa primera manera es la principal y la manera más confiable de escuchar la voz de Dios. Dios habla de muchas maneras, ¿ok? Pero hay una manera principal y la más confiable de todas las otras maneras que Dios habla de escuchar la voz de Dios. Y aquí está, mis hermanos, Hechos, capítulo 1, versículo 1. En los tiempos antiguos Dios habló a nuestros pasados
muchas veces y de muchas maneras. Lo que le estaba explicando, Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras por medio de los profetas. Ahora, en los últimos tiempos, nos ha hablado por su Hijo, mediante al cual creó en el mundo y al cual ha hecho heredero de todas las cosas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Miren, mis hermanos, la principal manera de escuchar la voz de Dios es por medio de su palabra, por medio de la palabra de Dios. Y el Dios no te va a hablar si tú dejas el Salmo 91 abierto, como muchos católicos, que usted entra en su casa, ahí está la Biblia abierta en el Salmo 91, que es la página que está amarilla de vieja, porque es la única que se queda ahí expuesta, a veces llena de polvo. La gente cree que abriendo la Biblia, dejando abierta, están siendo protegidas por la fuerza del mal. Pero tengo que acordarte que Satanás no tiene miedo a la Biblia. Satanás conoce la Biblia. Satanás vino a atacar a Jesús en el desierto con la Biblia. O sea, él vino argumentando versículos de la Biblia. Satanás no tiene miedo de la Biblia abierta en tu casa, en el Salmo 91. Lo que Satanás teme es cuando tú entiendes y practicas la palabra de Dios. Es ahí donde él teme. Y la manera que Dios habla, mis hermanos, el patrón, así como que Dios habla, la manera más confiable de escuchar la voz de Dios es por medio de su palabra. Dios habla por medio de su palabra. Y dice tanto que Dios es tan fiel a su palabra que si viene un ángel hablando otra cosa diferente a lo que está en la palabra de Dios, sea anatema. Y decir de que la voz de Dios la encontraremos, la escucharemos en su palabra. Y mira, 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16 dice: toda la Biblia está inspirada por Dios. Escríbale aquí, hermano. Toda Biblia está inspirada por Dios. Es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, reprender, corregir, educar en una vida de rectitud. Si tú lees la palabra de Dios, si tú escuchas la palabra de Dios, que es inspirada por Dios, la palabra de Dios te va a hacer esas cuatro cosas. Va a enseñar, te va a reprender, te va a corregir y te vas a educar. ¿Cuántos beneficios que podríamos predicar solo de eso? 4 beneficios de escuchar, de leer la palabra de Dios. Ella te reprende, ella te enseña, ella te corrige y ella te educa en una vida de rectitud. Ahora, ustedes van a escuchar eso de mucha gente. Mucha gente te va a decir eso. Pero hermanos, la palabra de Dios fue escrita por hombres. ¿Cómo usted me dice que es Dios hablando? Se fue un hombre que escribió la palabra de Dios. Segunda Pedro capítulo 1 versículo 20. Pero ante todo, tened presente que ninguna profecía de las Escrituras puede ser interpretada por su propia cuenta. Tú no puedes leer la palabra de Dios y dar su propia interpretación en eso. Es un error, gravísimo error. Pero ante todo, tener presente que ninguna profecía de las Escrituras puede interpretarse por su propia cuenta. Versículo 21 dice: porque ninguna profecía ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo ha hablado por parte de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, la palabra de Dios está ahí, no por voluntad humana. Si la gente dice, fue escrita, de verdad fue escrita por los hombres, pero hombres movidos por el Espíritu Santo de Dios. No solamente hombre, no fue cualquier persona que escucha la palabra de Dios. ¿Sabe por qué yo amo la palabra de Dios, hermanos? Que hasta los errores y las cosas que le ponen en ridículo, los mismos siervos de Dios, la palabra de Dios no lo oculta eso. Ahí está escrito. Ahí está escrito. Cuando Judas vendió a Jesús, qué feo, ¿verdad? Que uno de los 12 vendió a Jesús. Qué feo. Entonces los hombres pueden decir, vamos a ocultar eso. Vamos a escribir solamente lo bueno. No. La Biblia fue escrita con hombres movidos por el Espíritu Santo. Cuando Satanás utilizó la boca del primer papa de Pedro, se ve feo, ¿verdad? Poner eso. ¿Cómo puede ser? Vamos a poner en ridículo aquí la propia religión, que hablando que el Satanás habló por la boca de Pedro. Qué feo que se ve, ¿verdad? Pero ahí está. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia fue escrita por hombres movidos por el Espíritu Santo, hermanos. Bendito y alabado sea. La primera
de manera que le quiero decir, y la más confiable. ¿Quiere escuchar la palabra de Dios? ¿Quiere escuchar la voluntad de Dios? ¿Quiere escuchar lo que Dios quiere para tu vida? Lea la palabra de Dios. Ame la palabra de Dios. Perdóname que estoy un poco afónico. Escríbale aquí: deme amor por tu palabra, Señor. Quiero amar tu palabra. Y es una manera más confiable que Dios habla. Hermano, Dios nunca podrá contradecir la palabra de Dios. De hecho, todo lo que te dicen es importante que tú veas. Dios, por ejemplo, Dios jamás te va a decir que haga un aborto, que la palabra de Dios está en contra del aborto. Entonces, todo lo que te dice, trata de entrar ahí en la palabra de Dios. ¿Sabe para qué, hermano? Para que pueda dar autoridad. Y vamos rapidito aquí. Segunda manera que Dios habla es por medio de la circunstancia. Tal vez no hay necesidad que Dios te hable, porque ya la circunstancia de tu vida te está hablando. Te está hablando. Y a veces el problema aquí, mis hermanos, es que en el momento de la circunstancia uno tiene dificultad de escuchar la voz de Dios. Pero hay un versículo que dice: todas las cosas pasan para el bien de aquellos que aman a Dios. Hasta las cosas malas es para tu bien. Y muchas veces Dios habla por medio de la circunstancia. Y le voy a dar un ejemplo fácil de entender. Vamos a poner que tú quieres comprar una casa que vale $300,000, ¿verdad? Y nadie tiene hoy $300,000 en el banco, ¿verdad? Entonces tú vas en el banco a pedir un préstamo. Tú tienes que tener como un 15% o 20% para que el banco te refinancie, ¿verdad? Pero usted encontró una casa de sus sueños que cuesta $350,000, ¿ya? O $300,000. $300,000, vamos a poner. Y tú tienes el 20% de $300,000. Pero, hermano, el banco solamente refinanció para ti $250,000. Pero tú quieres esa casa de $300,000. Bueno, la puerta está cerrada y no hay otra manera que usted consiga esos $50,000 que te faltan. ¿Qué es lo que Dios está hablando? Esa no es la casa para ti. Suéltela. No force algo que tú realmente no puedes soportar en este momento. Dios habla por medio de la circunstancia. Como muchos de ustedes saben, yo he tenido asma crónica cuando niño, pero eso fue una gran bendición para alejarme de las drogas y del alcohol. Dios, con el asma crónica, que muchas veces mi mamá y mi papá pidió para que el Señor me sanara, no me sanó el Señor en esa ocasión. Me sanó después que tuve mi encuentro con el Señor, pero antes no me sanó. ¿Por qué? Porque esa asma crónica fue una bendición en mi vida para mí estar alejado de las drogas. Dios me estaba hablando por medio de esa circunstancia. Ahora te conviene tener ese sufrimiento. Dios habla por medio de la circunstancia. Hermanos, Dios habla por medio de sus siervos. De sus siervos. Si tú estás aquí, escríbele aquí en el chat: ¿ya Dios me usó a mí para hablarte para ti? Escríbele aquí sí o no. Nunca Dios te ha usado para hablar conmigo, Rafa. O si Dios me ha usado en una prédica para hablar contigo, escríbele aquí: sí, Rafa, el Señor te ha usado. Dios habla por medio de sus siervos. Y eso no significa que Dios habla solamente por medio de mí. Ya estoy entrando en una soberbia aquí. En una soberbia, y que ese don en mí tal vez esté en peligro cuando yo crea que Dios habla solamente por medio de mí. No, Dios habla por medio de todos sus siervos. Todos. Dios habla a ti por medio de un sacerdote. Dios habla a ti por medio de un misionero. Dios habla a ti por medio de una religiosa. Dios habla a ti por medio de un diácono. Dios habla a ti por medio de un laico. Dios habla a ti por medio de un misionero consagrado. Dios habla, hermano, por medio de sus siervos. Y tú tienes que estar con los oídos atentos para escuchar la voz de Dios. Dios habla también, mis hermanos, por medio de nuestra conciencia. Y escucha eso, hermano mío. Dios habla por medio de nuestra conciencia. ¿Y cómo eso, Rafa, que Dios habla? ¿Acuerdas aquella mujer que trajeron a Jesús y dijeron: mira, la ley de Moisés
debemos apedrearla porque ellos lo descubrieron a ella en el puro acto sexual, ¿verdad? Y la trajeron. Ahora, la ley de Moisés también habría que apedrear el hombre también, porque solamente trae la mujer y no el hombre. Fíjate cómo el machismo de aquella época y de las épocas de nosotros, como los dos estaban en adulterio. Ahí no dice solamente la adúltera, sino que los dos. Pero ¿por qué trajeron solamente a la mujer? Y Jesús aparece ahí en el mismo momento y la gente dice que él empieza a escribir con el puño. Y hay ciertos estudiosos que dicen que Jesús escribía los pecados de los que estaban acusando a ella. Y hay un versículo, hermano, que dice así: y acusado por su propia conciencia, todos empezaron a dejar la piedra y se fueron. Acusados, ¿por qué? Por su propia conciencia. Y aquí está, mis hermanos, las personas que tienen el Espíritu Santo en el corazón, que trata de vivir una vida recta, la conciencia de esas personas, yo no sé si eso pasa conmigo mucho. Estoy haciendo algo, ¿verdad? Y quiero hacer algo malo. Y hay una voz en mi conciencia que dice, no hagas. Hay una voz en mi conciencia que dice, eso está mal. Hay una voz en mi conciencia que tienes que pedir perdón. Hay una voz en la conciencia que dice, eso no está correcto. Dios habla, hermano, por medio de nuestra conciencia. Cuando tu conciencia, pero 1 Timoteo 1:19 habla mucho más. Dice, observando la fe y la conciencia recta. Observando la fe y la conciencia recta. Algunos por haberla rechazado naufragaron en la fe. O sea, personas que, y aquí lo que es una conciencia cauterizada, ¿verdad? ¿Qué es una conciencia cauterizada? Es la persona que ha pecado tanto que ya eso se ha vuelto normal en su día a día. Pero yo te aseguro que la primera vez que esa persona hizo eso, el corazón te latió mucho más fuerte. Por ejemplo, eso habla, yo no sé si ustedes vieron una serie de aquel hombre que trabajó con Pablo Escobar. Dice que la primera vez que él mató, él no pudo dormir en la noche, pero ya eso se ha vuelto normal. Para él matar a una persona era como matar una hormiga, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su conciencia ya está cauterizada. ¿Cómo Dios va a hablar a una persona a que tiene una conciencia así? Jamás. Jamás. Y eso es un gran peligro y hay que orar por nuestros hijos para que la conciencia nunca se le cauterice, o sea, nunca se le aduerman, porque ahí ya no hay, difícilmente, solamente Dios puede sacar a una persona de hacer despertar su conciencia, ¿verdad? Que el Señor nos dé este corazón, un corazón dispuesto a escuchar la voz de Dios. Un corazón dispuesto para escuchar su voz, Señor. Si tú nunca has escuchado a Dios, hermanos, tal vez ustedes creen que no lo ha escuchado a Dios. Pero sí Dios te ha hablado ya. Muchas veces en la vida Dios nos habla. Dios es nuestro Padre. Tal vez tú no has escuchado porque tú no estás atento a la voz de Dios. Eso pasa. Dios ha hablado, pero nuestro corazón no ha estado atento a su voz. Yo te bendigo y yo te alabo. ¿Cuántos de ustedes pueden alabar y bendecir al Señor, hermanos? Con todo tu corazón. Dice, Señor, yo te doy gracias de verdad. Yo te bendigo de verdad. Yo te adoro. Gracias por hablar a mi corazón. Gracias por a veces utilizarnos para hablar a otros hermanos. Gracias, Señor, porque, hermanos, donde voy, tiene tanto testimonio de gente que me dice, ¿verdad?, que Dios me ha usado a mí para hablar. ¿Pero por qué me usa a mí, hermano? Por la disponibilidad. La disponibilidad. Alabado y glorificado sea. Gloria y alabanza a ti. Gloria y alabanza a ti. Yo te bendigo, yo te alabo, yo te adoro, yo te exalzo. Un minutito más de alabanza a ese Dios digno de recibir
todo el honor, toda la gloria y toda la majestad. Bendito y alabado seas. Mi alma te alaba, Dios, todo mi corazón te adora, todo mi ser te alaba. Gracias, infinitas gracias. Gloria a ti por siempre. Bendito, adorado y exalzado sea. Gracias. San Miguel Arcángel, defiéndanos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanza del demonio. Reprima de Dios pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, para la perdición de las almas. Así sea. Amén. Y nos cubrimos con la sangre de Cristo, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.